Oh, no. No. Solamente es la claridad. No. Lo más importante es, en este momento, que soy consteladora. Más sin embargo, yo nunca dejo de ser médica. Porque ese fue mi sueño. Y sigo haciéndolo, o sea, yo sigo integrando las dos cosas, además de ser consteladora, me gusta mucho, yo soy médica, yo soy especialista en medicina alternativa y me encontré en ese camino a las constelaciones familiares y la psicogenealogía. Entonces, en medio de esto, me encontré trabajando en medicina alternativa, me encontré con las constelaciones familiares y con la psicogenealogía y me enamoré de esto. E integré todo mi trabajo, o sea, integré la medicina, la psicogenealogía y las constelaciones familiares, porque me parece que si yo lo sé, y eso les digo a mis pacientes, si yo lo sé, si sé que la medicina no es suficiente en algunos momentos, ¿por qué no darles esa posibilidad a mis pacientes? Entonces, yo he querido seguir en este camino y creo que cada vez vamos progresando y viendo cosas bastante interesantes. Entonces, quiero contarles un poco toda esta situación. ¿No vio? Cuando digo. Bueno, para eso, bueno, los médicos somos a veces muy cuadriculados. Entonces yo decía, pero bueno, salud mental es tan amplio. Entonces dije, bueno, empecemos a trabajar. Y quería trabajar mucho el tema de género, el tema de salud. Y quise empezar a hablar de salud de las mujeres. Pero pues para eso, por supuesto, tengo que hablar. Buscando, trabajando, hice una revisión de mis historias clínicas y encontré que para lo que es salud de las mujeres general tiene muchísimo que ver la violencia y el maltrato. Entonces dije, bueno, empecemos a trabajar sobre la salud de las mujeres que han sido violentadas o maltratadas en su historia. Tienen historia de maltrato o haciendo el genograma encuentro que sus ancestros también tienen historia de maltrato. Entonces decidí hacer esto, hice una revisión, hice un análisis descriptivo, tomé una pequeña muestra de mis pacientes que he visto en este último tiempo, más o menos, desde el 2018 hasta el 2019, y les quisiera mostrar un caso clínico. Traje un psicogenograma de una paciente que en sus ancestros, en su historia, en su pasado, tiene maltrato, pero revisando sus ancestros es una cosa increíblemente grave. Bueno, entonces, ¿qué es violencia? El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno en el desarrollo o privaciones. Hay varias posibilidades de ser violento: contra uno mismo, contra una persona muy cercana, intrafamiliar o comunitaria, o ya la violencia colectiva. En una ponencia pasada, en el encuentro anterior, yo hablaba de las víctimas, pero de las víctimas del conflicto armado. Me fui a trabajar, hice constelaciones con un grupo de mujeres víctimas, entonces me quedé muy preocupada por qué las mujeres estamos tan afectadas por esto. Y pues, ¿qué es el maltrato? No es lo mismo, maltrato y violencia. Entonces, ¿qué es el maltrato? La agresión contra una persona y sus derechos humanos. El maltrato es cada ataque físico o moral que un ser humano ejerce sobre otro para tener poder. Con eso, yo dije, bueno, revisemos qué hay.
Bueno, hablamos de las víctimas. Es la persona que sufre daño o perjuicio que es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona o por fuerza mayor o por culpa de ella misma, ¿no? Quien sufre daño personalizable por caso fortuito o por culpa propia. Entonces ahí está quería inicialmente mostrarles esto para que ustedes se den cuenta sobre qué estamos. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas en nuestros sistemas familiares? Hay muchas mujeres, en especial mujeres, que están allí en un lugar escondido, oscuro, que huele mal, que no la queremos nombrar, ni nos interesa nombrar. Entonces, ¿víctima quién puede ser? La mamá, la abuela, una hermana mayor, la que trabaja con nosotros, la empleada de servicio, la vecina, la gente que trabaja en servicios generales, esa gente que no quisiéramos ni siquiera nombrar. Pero la mamá es muy frecuentemente una de las víctimas. ¿Quién puede ser victimario? El victimario generalmente se encuentra un poco más visible, tiene más lugar en nuestros sistemas, se nombra, a veces tiene más poder económico, social y de mando. En cambio, esa víctima tiene que hacer muchas cosas, muchísimas, ¿sí? Pero además tiene que estar encargada de todo lo que pasa en casa, de sus hijos, así se le pague o no se le pague. Pero después, además, tiene que salir. Así esa víctima tenga muchas maestrías, posgrados, doctorados, hable 2 o 3 idiomas, tiene que dejar de ser víctima cuando sale de casa. Y es esa mujer maravillosa que cualquiera de nosotros podría ser. ¿Y qué pasa? Detrás de esa mujer maravillosa, ¿quién hay? Muchas ancestras, mujeres que tuvieron muchas dificultades con sus esposos, con sus jefes, mujeres que tuvieron que hacer esto con sus hijos, con sus nietos, y que es posible que aún sea la fotografía de una de nuestras abuelas, que vivía en lugares como estos, que cocinaba con leña, en las mejores condiciones, con carbón, no con electricidad, ni con luz, ni con gas, por supuesto. Esta es una fotografía de mi región. Ahí hay cuyes. Entonces, ¿cómo son las fases de esa víctima? Triste, abrumada, con muchas dificultades. Y esa víctima se enferma. Y no solamente se enferma físicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros los médicos vemos? Los médicos, créanme, para mí también ha sido muy difícil y he sido muy señalada por estar en este trabajo. ¿Cómo así? ¿Te volviste loca? Ya era. Sí, ya era. Se volvió. Sí. Ya era. Por lo menos en mi caso, ya era. ¿Te volviste loca? ¿Cómo es posible que en vez de seguir haciendo consulta, en vez de trabajar en lo que tú sabes, ponerte a hacer constelaciones? No. Y pues desafortunadamente los médicos nos olvidamos de que el paciente tiene algo más que cuerpo. Los psiquiatras de pronto se acuerdan de que tienen mente y tienen afecto, los neurólogos también, un poquito, pero de ahí en adelante no. A nosotros lo que nos interesa es, ¿le duele algo? Venga, yo le formulo el mejor medicamento, cómprelo y listo. Que la próxima vez venga y me diga, perfecto doctor, estoy perfecto. Eso es lo que nos interesa. O operar y salir súper bien, ¿sí? Pero realmente, ¿qué hay detrás de ese paciente? Que se nos enferma, que llega y como última frase dice, doctor, le quiero contar algo.
es que me acabo de separar y estoy muy triste. Después de que le dijo 1000 cosas, yo ya tenía la fórmula lista. Te desbarata cuando uno está en este trabajo. Entonces, nosotros tenemos cosas, tenemos que hacer. No nos podemos burlar de ese paciente. De hecho, nosotros como médicos decimos, váyase al psicólogo. ¿Sí? No hay más que hacer, váyase. Ya le formulé esto para su dolor, para lo que sea, pero váyase al psicólogo y allá verá qué hacen con usted. Pero yo creo que los médicos sí tenemos que tener conciencia y empezar a pensar qué hay detrás de eso. Y si uno entra en el campo, se compromete y no vuelve a salir. Eso creo que es lo que me pasó. Entonces, yo quise trabajar y mirar qué hay, cuál es esa historia de maltrato. Hice pues, tomé una muestrica de unos meses del año pasado y de este año, de pacientes que llegan a mí. Obviamente son pacientes muy especiales, porque son pacientes que llegan donde una médica que trabaja medicina alternativa, además de que es consteladora y psicogenealóloga. Entonces, obviamente no llegan todos los pacientes, pero es un poco sesgado. Pero bueno, lo quería hacer así. Entonces, de 850 pacientes, tomé una muestra de 100 hombres y mujeres, y de esos 100 encontré que el 85% eran mujeres, o sea, muchas más mujeres. Es que las mujeres nos quejamos más, pero no solamente es que las mujeres nos quejamos más, sino que las mujeres podemos verbalizar más. Entonces vamos y decimos, los hombres no, los hombres llegan cuando ya están, pero vueltos en la olla. Y de estas 85 mujeres, revisé la historia clínica y revisé el psicogenograma, les hice constelación, ¿y qué encontré? Que 75 de esas 85 que se quejaban tenían historia de maltrato. Imagínense, gravísimo. Entonces hay que mirar qué pasa. Entonces, ¿qué pasó con esto? Encontré, entonces, de esto, miren, mujeres que fueron víctimas de maltrato en todos sus antecedentes, visto en su psicogenograma. De esas, el 15% habían consultado por un trastorno depresivo, de cualquier leve, moderado, severo. O sea, no lo quise hacer así, solamente trastorno depresivo. Ansiedad, 13%. Dependencias afectivas, 10.5%. Gravísimo. Porque maltrato y dependencia, imagínense todo, es una bomba de tiempo. Cáncer. Imagínense, simbólico, ¿no? Cáncer de mama, útero, alcoholismo u otra dependencia, artritis reumatoidea. Los que trabajan en biodecodificación saben que la artritis es mucha rabia, ¿sí? Fibromialgia, esa enfermedad tan frecuente. Gracias. Colon irritable, trastornos de alimentación e infertilidad. Solamente cogí las 10 primeras. ¿Por qué? Porque no los quiero poner, pero fíjense lo complicado que es. El siguiente era síndrome de ovario poliquístico. A propósito de lo que Alejo esta mañana nos hablaba, que generalmente las mujeres que han sido maltratadas, las mujeres que están en un clan, que son un poco más, esas mujeres que rechazan lo masculino, generalmente, porque es que uno de los agresores más frecuentes y los victimarios más frecuentes son hombres. La siguiente era el 11, desafortunadamente no lo puse, es síndrome de ovario poliquístico. Imagínense, tiene una relación muy alta con la infertilidad, por supuesto.
Entonces encontré porcentaje de hombres, de maltrato en hombres 68% y en mujeres 32%. Maltrato en mujeres 68 y hombres 32, sí. En Colombia, pues obviamente es diferente, pero les cuento cómo fue que tomé los datos para que ustedes se den cuenta. Hay maltrato en mujeres 57% y de hombres 42%. Ya se da. Claro que esto es de un estudio que hizo Sanitas. Y realmente pues lo han hecho, no hay mucho estudio de mujeres específicamente, y además el maltrato ustedes saben que no se reporta, esto es un subregistro altísimo, ¿sí? Yo creo que incide, y es que por lo menos en Bogotá, si se reporta maltrato, es un desastre para el profesional que lo... Complicadísimo. Sí, o sea, que lo reporta, es un lío, a veces lo prefiere. No reportable. Y de eso, hecho, claro, tiene que pasar por la ruta de maltrato y es complicadísimo. Exacto. ¿Qué pasa con esos hombres y mujeres maltratados? Hay una cantidad de problemas muy difíciles de manejar, que de hecho es preferible no reportar maltrato. De hecho, la gente no iba a consultar por maltrato. A mi consulta no. Lo que pasa es que yo en psicogenograma o en la constelación encontré antecedentes de maltrato, ¿sí? Porque tengo esta no es convergente, me hubiera gustado ponerme del otro lado, pero esto es en contra de la violencia de la mujer. Las mujeres, me pareció muy interesante esto, entre las mujeres maltratadas, una mujer sola criando, mujeres solas criando hijos, 74%, altísimo. O además, la otra, mujer que siente culpa por un maltrato, por un abuso de hace de cuando ella tenía 5 o 6 años. Increíble, muy duro. Entonces, ¿qué es lo que nos toca manejar a los consteladores? Esa culpa, ese miedo, eso que no les deja ir hacia adelante. En Colombia, por supuesto con su registro, ¿no? Entonces, abuso sexual 39.6%, maltrato emocional 26.0%, maltrato físico 23%, negligencia de los padres generalmente 10%, 10.9%, y antecedentes de maltrato de esa gente que ha sido maltratada y que sigue siendo maltratada, sigue siendo victimizada. Entonces, miren otra cosa, 68 niñas y niñas son maltratadas a diario en Colombia. Es gravísimo. Un promedio de 3 menores cada hora, lo que hace que el país tenga una de las cifras más altas de maltrato en América Latina. Imagínense, más de 24.000 casos por año. Entonces, hay que hacer algo, ¿no? Sí. Otro fenómeno que se está buscando es que los hijos maltratan a la mamá. También, sí. Es que yo no solamente estoy hablando de maltrato, no solamente de maltrato de los... lo que pasa es que los estudios que hay mucho maltrato de padres a hijos, pero de madres a hijos es muy difícil encontrar, como tú decías, de hijos a padres es muy complicado. Eso es lo que tú dices, hay que investigar, tenemos que seguir trabajando, y nosotros tenemos herramientas muy interesantes, herramientas como la constelación, herramientas como el psicogenograma, que lo podemos implementar y que va de la mano, la psicogenealogía con las constelaciones van de la mano, es algo absolutamente interesante.
Entonces, pues yo quería hablar desde las alteraciones neurobiológicas del maltrato. Bueno, yo soy médico. Hay alteraciones así, muy por encima, gravísimas, en la corteza prefrontal, en el tálamo, en el cerebelo, en la amígdala y por supuesto en toda la parte del eje hipotálamo-hipófisis, que va a llevar a alteración de las glándulas suprarrenales y de todo lo que es el problema endocrino. Entonces todo lo que nos pasa endocrinológicamente tiene que ver con situaciones de maltrato. Gravísimo. ¿Eh? Los endocrinólogos deberían tocarse. Las alteraciones del hipocampo, la amígdala, el cerebro, el cerebelo, el cuerpo calloso, la corteza prefrontal, que es importantísima para la comunicación y para todo lo que necesitamos este país que está en crecimiento y que tiene que enfrentar. Y pues como ya les dije, a nivel del sistema de la liberación de neurotransmisores de tipo catecolaminas y el eje de la activación hipotálamo hipoficiario adrenal. Gravísimo, porque es que esto tiene que ver con el manejo del estrés, con el manejo de todas nuestras funciones vitales. Entonces, bueno, también las lesiones que hay en el vértice y en el lóbulo posterior del cerebro afectan muchísimo a nivel, en todas las situaciones cognitivo-conductuales. Sabemos que hay alteraciones diferentes entre los hombres y las mujeres. El cuerpo calloso es más sensible y es más en los hombres cuando hay vulneración de tipo maltrato. En cambio en las mujeres, maltrato físico, pues con correa, golpes. En cambio en las mujeres cuando el maltrato es de tipo sexual. Y esto les estoy hablando de hallazgos no solamente en constelación y en psicogenograma, sino a nivel de tacto, ¿sí? Tomografía computarizada y alteraciones, bueno, que se han encontrado alteraciones que podemos documentar. Entonces, ¿qué se encuentra? Una reducción volumétrica del hipocampo izquierdo en mujeres adultas maltratadas sexualmente durante la infancia y diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Entonces, ¿qué habrá? Depresión, pensamientos disociativos, dificultades en el acceso de los recuerdos, dificultades para la comunicación, dificultades, las niñas que han sufrido abuso sexual y que han sido diagnosticadas de trastorno de estrés postraumático, pues tienen alteraciones cognitivas complicadas. Necesitamos la detección de disfunciones en regiones a nivel cerebro, cerebelo, cuerpo calloso, acusan desarrollo postnatal, pues, que tienen alteraciones a nivel, que tienen un desarrollo pues muy complicado neurológico. Bueno, lo del cuerpo calloso ya les comenté. Esto lo tomé. Bueno, pues esos secretos vergonzosos, eso que no se dice, eso que está muy ahí en ese campo, en ese inconsciente, nosotros mostramos, pues ustedes ya lo saben, mostramos solamente la parte consciente, pero el inconsciente tiene guardada una cantidad de situaciones difíciles que se dan desde nuestra concepción, óigase bien, desde la concepción e incluso hacia atrás. Entonces ahí no solamente está lo que se sabe o no se sabe, sino todo. Es más, lo que no se sabe, lo que está guardado, lo que la abuela, lo que la tía o lo que la misma niña o niño desde su inconsciente guardó, lo guardó y lo tiene como un secreto, pues obviamente se va a afectar y se va a afectar a través de los símbolos. ¿Qué puede ser un símbolo? Un símbolo puede ser un recuerdo, puede ser una enfermedad, un síntoma. Yo las enfermedades no les llamo enfermedades, más bien símbolos. Son símbolos de algo que está fallando, de algo que no funciona. Y entonces,
lo rompemos, seguimos, persistimos en el síntoma, en el símbolo. Les quería comentar un caso. Este es un psicogenograma, más o menos así es como los hago yo. Me consultó, por supuesto los nombres están cambiados. Manuela, una chica de 35 años, socióloga, partera, o sea, decidió volverse al chamanismo, es partera, malgeniada, depresiva, con muchas dificultades, fue adicta a la marihuana, a la comida, y ella no permite que la ame, ni amar, ni permite que la ame. Imagínense, esta mujer ya se cansó y me dice, yo quiero hacer algo, es muy difícil. Entonces nos fuimos a ver qué pasa con ella. Es hija de una pareja absolutamente maltratadora. Un hombre, abogado, el papá, tiene 76 años, es un hombre, es un abogado, docente, muy sumiso, pasivo, intelectualmente muy culto, agresivo, maltratador, alcohólico, celotípico. Esto es lo que ella dijo, no es ni celotípico, abusador, violento. Él quería ser músico, pero le tocó estudiar Derecho. Un excelente abogado, pero tenía historias de abuso con la gente cercana. Incluso a Manuela abusó de ella a los 5 años. Este señor era docente de su mamá, de María Teresa. Ella es magistrada, es una mujer muy inteligente, generosa, fuerte, pero le encanta aparentar, le encanta la imagen. Yo la conocí, es una mujer muy linda, se guarda las cosas, se preocupa por imágenes, es poderosamente política e intelectualmente, muy exigente, le gusta el éxito, y hace 14 años se volvió alcohólica. Entonces, me contaba Manuela, es una historia de muchísimo maltrato. Al principio, pues, su luna de miel, pero después fue una situación absolutamente complicada. Ellos vivieron juntos 25 años. Él la maltrataba persistentemente, le medía el tiempo que se demoraba de su trabajo a la oficina, de su trabajo a la casa. Cuando él tomaba, pues las peleas de la agresión física era muy grave. Ella quiso vivir con su esposo porque tenía 3 hijos que tenía que criar y de hacerlos, pues, que estén bien, ¿sí? No porque económicamente ella no lo necesitaba, pero necesitaba un hombre a su lado. Los 3 hijos con muchas dificultades en sus relaciones, Manuela pues la que más, madre soltera, allí me falta, tuvo ruptura con los 2 parejas importantes, aunque ha tenido muchas parejas, tuvo un tiempo en que pues semanalmente cambiaba de pareja. Su hijo de 13 años ya es adicto al celular y toma el papel del que manda en la casa. Su hija, en cambio, es realmente es una niña bastante complicada en su comportamiento. Es más, alguna vez la abuela, en medio de su borrachera, la agredió y la iba a tirar por la ventana. Que me contaba, este papá fue un hombre que recibió maltrato absoluto de sus padres. Él tuvo que escaparse a los 12 años. Eso lo hacia allá. Vamos a colocar las manos sobre los hombros del compañero. Vamos a hacerle un masaje en esos hombros, en la espalda. ¿Sí? Ha sido una jornada larga, fuerte, extenuante. Júntense, exacto, para que puedan. Las 2 filas, las 2 sillas, júntense para que puedan hacer a este lado, júntense. Exacto.
Podemos ir bajando por la espalda, por la columna, no tan abajo, no tan abajo. Muy bien. Disfrútenlo. Ahora vamos. Eso, la cabeza. Quien lo está dando, eso, disfrútenlo. Y ahora vamos a girar 180 grados y vamos a devolver el masaje. Es la cabeza, el cuello, los hombros, con intención bonita de relajar, de distensionar, de dar apapacho, cariño. Bajamos por la espalda, por la columna, la cintura, ya saben, no tan abajo tampoco. Muy bien. Y nos damos un fuerte aplauso y un agradecimiento a la persona que nos dio este último pasaje. Siguiendo en el orden de la violencia, el maltrato, entonces vamos a hablar de paz y reconciliación. Y para ello, y haciendo honor a nuestro maestro Bert Hellinger, he tomado como referencia este libro de él, La paz inicia en el alma, que lo escribió en el 2016. Entonces, espero que esto sea como una recopilación de todo lo que mis antecesoras han dicho. ¿Qué le hago? Ok. Bueno, gracias. La paz inicia en el alma para que desde la propia alma pueda llegar al alma familiar y del alma familiar pueda llegar a otros grupos y contextos y se pueda poner al servicio de la reconciliación, al servicio de lo colectivo. Entonces veamos qué es la paz. La paz es reunificación de cosas opuestas, pero esta frase tan sencilla, reunificación de cosas opuestas y tan cortica y concreta, implica muchas cosas. Implica entonces el reconocimiento de todo lo que había sido excluido por las partes opuestas. Implica la inclusión de las víctimas de ambas partes y del dolor y la culpa que se han causado mutuamente. También la extinción de los sentimientos de superioridad que han hecho que veamos a nosotros como inferiores o como nuestros enemigos y que ahora los podamos ver en igualdad de condiciones. Y la expansión de los límites personales para que le podamos dar cabida tanto a la paz personal como a las acciones colectivas y a la diversidad. ¿Qué lleva a la paz con la propia alma? La paz con la propia alma se consigue cuando le damos un lugar a todo lo que hemos juzgado, recriminado, nos ha enfadado, hemos lamentado o reprimido, de la misma manera que le damos lugar a todo lo que aprobamos y aceptamos para que todo pueda ser reconocido y amado por lo que ha significado y ha contribuido a nuestro crecimiento, dejándonos de lado, exigiéndonos, mejor dicho, a nosotros, dejar de lado el deseo de ser buenos y la creencia de inocencia, el creernos inocentes y el querer ser buenos, que no nos dejan crecer ni madurar y nos mantiene como niños. ¿Qué lleva a la paz con el alma familiar? Afrontar las dificultades, el dolor y la culpa que nos causan poderle encontrar un buen lugar en el corazón a cada miembro de la familia, a cada uno de los miembros de la familia, aunque ellos no entren
dentro del ideal y los límites que la familia considera propios. Encontrar la paz con el alma familiar no es una tarea simple ni cómoda. Ella nos exige el desafío de la autocrítica, enfrentarnos también al reconocimiento de todos nosotros como iguales a nosotros y del amor por el otro. ¿Cómo contribuye la paz individual y la paz en el alma familiar a la paz en lo colectivo? Logrando el respeto por el valor de cada persona, viendo quiénes son, cómo son, reconociendo lo que han logrado con lo que han contribuido a la colectividad, respetando sus culpas sin ignorar y sin olvidar la responsabilidad que tienen por sus culpas, porque la culpa también pertenece a la dignidad de cada individuo. Resulta que si cuando nosotros hacemos parte de lo colectivo, nos vemos como miembros de nuestro grupo y vemos a los demás como miembros de su propio grupo, corremos el riesgo de que se disuelva nuestra individualidad dentro de lo colectivo, perdiéndonos en la fuerza de lo colectivo. Para que esto no suceda, lo prudente es esperar el momento correcto a que la fuerza destructiva se diluya normalmente, se desgaste, y mientras tanto nosotros toleramos el conflicto y consentimos lo inevitable, lo que surja, lo que pueda suceder. El conflicto es un requisito para la paz. En un conflicto, cada una de las partes muestra sus necesidades queriendo obtener la mayor ventaja y evitando todo lo que los amenaza. Y solamente cuando se aceptan los límites que nos muestran las necesidades del otro es que se puede llegar a un intercambio balanceado entre las dos partes, cuando tenemos en cuenta que cada una de las partes tiene sus propias necesidades y que hay unos límites. De esa manera es que nosotros podemos crecer y enriquecernos gracias a lo que es único en el otro. Porque la paz eterna con la que todos soñamos es estancamiento. La paz eterna es estancamiento. Como el En el electrocardiograma, exactamente. Las crisis que generan los conflictos son necesarias para que se pueda producir un nuevo orden de mayor complejidad. Esto quiere decir que las crisis que generan los conflictos son necesarias para la evolución. Pero la paz sí lleva el conflicto al final cuando permitimos que la energía que originó el conflicto se retraiga naturalmente. Si nosotros no nos damos ese permiso y no damos ese espacio, sucede que el conflicto se reactiva nuevamente, así ya se haya resuelto. ¿Y qué es lo que reactiva el conflicto? Los recuerdos cargados con la emoción que dieron lugar al conflicto. Un recuerdo sin emoción es sabiduría. Por eso es importante que lo que pasó quede en el pasado en paz, con sabiduría. El estado de paz nos lleva a tener una mirada humilde que trascienda las emociones y nos permita conectarnos con algo más grande, con algo más allá de nosotros, que es la sabiduría.
¿Qué lleva a la reconciliación con la propia alma? El concepto que nosotros tenemos en nuestra cultura del perdón nos impide reconocer y asumir la realidad como es. Porque resulta que quien perdona se cree superior al que hizo daño. Y se cree con el poder de negar lo ocurrido. Y esto lo hace cuando utiliza frases como, por ejemplo, ¿puedo preguntar si puedo tomar esta? No, gracias. Ahí está. Entonces les decía que se cree con el poder de negar lo ocurrido cuando utiliza frases como, por ejemplo, tranquilos, aquí no pasó nada. Cuando utilizamos esa frase, se le está impidiendo al perpetrador poder reparar lo que él hizo. Y esto, de impedir esa reparación, lesiona la dignidad de la persona. Pero también el perdonado niega los hechos, tampoco acepta la realidad, tampoco ve la realidad. Cuando utiliza frases como, por ejemplo, lo siento, hubiera preferido que esto no hubiera ocurrido, convencido de que con esas palabras va a remediar lo que él hizo. Entonces se convierte en una víctima de la realidad que no asume lo que hizo y pierde fuerza. En la reconciliación es diferente. En la reconciliación nos damos cuenta de que la realidad no se puede borrar y que el culpable puede hacer algo por su víctima o por los sustitutos. En cambio, el perdón quiere borrar la realidad y quiere hacer de lado la capacidad de reparación. Entonces, esta actitud no es una actitud adulta. El daño que hizo el perpetrador fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Porque se pone al servicio de la reparación cuando el reparador lo asume. Cuando el perpetrador lo asume. Arrepentirse no aporta a la reparación, porque el arrepentimiento no repara. Lo que repara es el asumir cada uno su responsabilidad, tanto del perpetrador como de la víctima. Víctima y perpetrador se vieron atrapados, cuando actuaron de esa manera, se vieron atrapados en las implicaciones de sus sistemas familiares que no supieron vivir ni lo que hicieron ni el daño que recibieron de una manera adulta. Entonces, ahora, la víctima y el perpetrador asumen aquello como si fueran los únicos responsables, aunque estuvieran envueltos en un movimiento de compensación de sus sistemas familiares. Salud para la garganta. Entonces ahora, víctima y perpetrador, al asumir como los únicos responsables, compensan como adultos con su reparación lo sucedido anteriormente y protegen a las futuras generaciones, que no heredarán de ellos sino el amor por la vida, el amor de estas personas por la vida. Es necesario que tanto víctima como perpetrador se reconozcan igualmente perpetradores. El uno en su deseo de hacer daño y el otro en su deseo de venganza.
es la verdadera reconciliación. ¿Qué lleva a la reconciliación con el alma familiar? Reconocer que lo que sucede o lo que ha sucedido entre víctima y perpetrador solamente pertenece a ellos y que nadie se debe entrometer. Pero resulta que el sistema familiar sí se entromete. Entonces, ¿qué significa sistémicamente entrometerse? Significa que la familia de la víctima empieza a recriminar al perpetrador, empieza a ponerse furiosa con él, a defender a la víctima del perpetrador y de esa manera se está entrometiendo. ¿Cómo hacer para no entrometerse? Hay que mirarlos a ambos con la misma compasión y hay que facilitar solamente que asuman cada uno de los dos su responsabilidad y las consecuencias de sus culpas y facilitándoles que den lugar únicamente a las emociones primarias del momento. La rabia, el llanto, la frustración, lo que se presente del momento, es importante que manifiesten sus emociones. Bueno, aquí tenía un ejercicio que no sé si nos dé tiempo a hacerlo, o mejor seguimos, porque ya está muy tarde. La idea con el ejercicio es que Brigitte Champetier de Ribes hace un ejercicio al respecto, donde lo presenta cómo se da la conciliación pues, en 3 pasos. Primero, se reconocen las dos personas, la víctima y el victimario se reconocen. Después, aceptan cada uno de los dos sus culpas. Y después, se reconcilian. En resumen, en eso consistía el ejercicio, que por tiempo pues no lo vamos a hacer. Perdona, ¿sus culpas o su responsabilidad? Sí, tiene razón, su responsabilidad. Y entonces se reconocen como igualmente responsables. Y ahí se da la conciliación. Gracias por la aclaración. Entonces ese ejercicio como tal lleva al alma familiar a resolver algo del pasado mediante el enfrentamiento y la reconciliación. En todo este proceso, el mayor trabajo interno lo hace la víctima. Cuando se da cuenta de que su rencor, ira, deseo de venganza, victimismo, la convierte en un perpetrador mayor o igual al que causó el daño. ¿Cómo hace para superarlo? Mirar al presente, vencer su tentación de no olvidar el pasado, de no olvidar lo que sucedió antes y de utilizar ese recuerdo para justificar sus acciones en el presente y no asumir su nueva responsabilidad. La nueva responsabilidad al darse cuenta que es igualmente perpetrador que el que causó el daño. Los perpetradores que se justifican viven en el pasado en vez de asumir su responsabilidad y culpan a quien les hizo daño para ellos poderse mantener como víctimas. ¿Cómo contribuye la reconciliación individual y la reconciliación en el alma familiar a la paz en lo colectivo? Cuando se comprende que víctima y perpetrador están al servicio del destino colectivo, que todos hemos sido víctimas en algún momento y nos hemos convertido inmediatamente en perpetradores. Todo perpetrador es una víctima antigua, como ya nos lo han demostrado las dos personas que intervinieron antes, o está implicado con una de ellas. Nosotros
como adultos no somos capaces de quedarnos tranquilos frente a una agresión, porque nuestro instinto de supervivencia no nos permite mantenernos como víctimas inocentes. Únicamente los niños son los que se pueden mantener como víctimas inocentes. Entonces nosotros nos defendemos, reaccionamos o actuamos de alguna manera. En la sociedad, la indignación y la queja son la manera de expresarse la víctima, son el lenguaje de la víctima. Con la indignación y la queja, la víctima desvía su atención sobre ella y señala a los otros culpables para poderse mantener en el drama. El que se queja rechaza su vida como es, como si no fuera válida, y como víctima niega su responsabilidad en la sociedad. Se convierte en un perpetrador con derechos. Al convertirse en perpetrador con derechos, el entorno se convierte en un espejo de sus quejas y se vuelve un perpetrador con ella, con la víctima. De esa manera la vida se le hace más pesada y difícil hasta cuando acepta hacerse cargo de su situación de manera adulta. Con la indignación sucede lo mismo. Esto se desconfiguró todo en las flechas, pero bueno. El indignado siempre dice: yo lo hubiera hecho diferente, yo lo hubiera hecho mejor, yo lo hubiera hecho de otra manera, y esto lo convierte en un niño impotente. Solamente los que están en la impotencia se indignan y con esta actitud justifican su falta de acción y de compromiso. La queja y la indignación no les permite asumir responsabilidad y con ellas justifican su rechazo a actuar adultamente, aumentando su impotencia. Los indignados no actúan, sino que reaccionan con pasividad, agitación o violencia. El adulto que vive en el presente sabe que tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, que víctima y perpetrador están al servicio de la vida y al servicio de una futura reconciliación. Y que esa reconciliación es la mayor fuente de energía posible, tanto para el colectivo como para la sociedad. Me encantó esa ponencia, muy